En los tiempos de Jesús, si nosotros nos enfocamos, cuando mencionan los salarios, encontramos algunos nombres, ¿verdad? Entre ellos. Y las blancas era una moneda mencionada por los judíos, que era una moneda romana. Era de cobre o de bronce, ¿sí? Fíjense qué interesante. En griego leptón y en hebreo perutaj era llamada esta blanca, ¿verdad? Y nosotros pues sabemos que pertenecía a la mitad de un cuadrante y esto equivalía al salario de un día del jornalero. Fíjense qué interesante. Esto equivalía a 0.30 miligramos de plata. No, eso era el salario de un jornalero en la época de Jesús. Amén. Y bueno, la reflexión que hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones les trae ahora es titulada liberalidad. Sí, la liberalidad es sinónimo de generosidad. ¿Qué les parece esto? Y lo vamos a hacer inmediatamente en el libro de Lucas. En el capítulo 21 y el versos del 1 al 4, lo vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Oigan esto, 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, o sea, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Señor, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que yo traiga alegría y gozo a tu corazón y muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados, qué interesante lo que vamos a saber ahora. Fíjense que esta viuda echó 2 blancas en la ofrenda, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra o sustantivo liberalidad, dijimos que esto es sinónimo de generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad de Dios se menciona mucho en los Salmos, si nosotros podemos leer eso. Entonces, por el lado divino, las contribuciones para la construcción del templo, fíjense ahí, del tabernáculo, fíjense qué interesante, se menciona claramente que todos dieron con liberalidad, o sea, con generosidad, o sea, no tuvieron medida para dar. Ellos dieron con largueza, que también es otro sinónimo de liberalidad, generosidad o largueza. Fíjense qué interesante, ¿por qué? Porque dar con liberalidad es dar como comúnmente dice en otro texto bíblico, ¿verdad? No darlo con tristeza, no darlo por necesidad de recibir algo a cambio. La liberalidad es algo que se requiere en la vida del cristiano para que sea próspero, para que sea bendecido por Dios. Amén. Sí, es interesante. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros, conocedores de la palabra de Dios, sabemos que sí tenemos que compartir. Ejemplo nos dejaron los apóstoles después de que Jesucristo ascendió al cielo en presencia de ellos, después de 40 días andar haciendo milagros y prodigios. Ellos, trabajando en la obra, dicen que aquellos que tenían sus terrenos, ¿verdad? Sus propiedades las vendían y se las daban a los apóstoles para que ellos la usaran dando ofrendas a los necesitados. Con liberalidad, o sea, sin medida. Leamos acá, en el segundo libro de los Crónicas, ahí, la segunda carta, de Corintios, es en el capítulo 9 y el verso 10 y 11, tenemos, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Multiplicará vuestra sementera. ¿Y qué es la sementera? La sementera es arrojar la semilla para que crezca, para que germine y haya más producto, más producción, más bendición. O sea,
Hay bendición en la liberalidad de la que habla la Biblia, en la generosidad. Amén. Sí, y aumentarán los frutos de vuestra justicia para que estéis, oigan, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Miren, dar con liberalidad. Bendito sea Dios. Eso no se queda así ante los ojos de Dios, porque Dios conoce los corazones y conoce con qué intenciones nosotros hemos dado. Nosotros hemos tenido la libertad de dar de corazón, con un corazón generoso. Por tanto, esto no se queda así, porque dice que aumentará los frutos de vuestra justicia. Aleluya. Para que estéis enriquecidos y en todo, ¿para qué? Para que podamos dar. Mira, qué interesante. Tú das y recibes. Y recibes más de lo que das. Por tanto, pregúntate si estás dando con liberalidad cuando vas a la casa de Dios, 1, cuando encuentras a alguien necesitado, 2, cuando alguien te pide, 3, y muchas cosas más. Pero verdaderamente estás usando la generosidad sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Es una pregunta muy interesante. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos de tomar en cuenta que si estamos en el camino del Evangelio, sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos y no, como dicen, no acuñar para nosotros, que si recibimos lo guardamos y no lo compartimos. Creo que eso no entra en la vida del cristiano. No entra. El cristiano tiene que compartir, tiene que dar con liberalidad, con generosidad, que ese corazón se llene de generosidad y puedas tú ser prosperado, como dice la palabra de Dios, seas enriquecido. ¿Para qué te va a enriquecer el Señor en ese momento? Para que tengas más para dar a los que necesiten. Así que eso no es en vano, ese trabajo no es en vano. Y digo trabajo, y quizá no es trabajo, sino que tal vez sea un mandamiento del Señor que demos. No creo que sea un mandato. Es que tiene que salir de nosotros la generosidad, la liberalidad para dar sin medida. Si no, fíjense, cuando leímos acá, cuando estaban construyendo el templo, amén, sí, estaban dando todos sin medida, a tal extremo que tuvieron que detenerlos, dejar de dar, porque ya no les cabía. Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a empezar a dar con liberalidad tú? Para que tu casa se llene, sí, y tengas más, para que puedas dar más, sí. Fíjense que si nosotros retenemos, también se retienen las bendiciones. Aprendamos a ser liberales en las dádivas. Que todo sea generoso, que salga del corazón. No por necesidad, no por esperar nada a cambio, porque verdaderamente entonces pierde todo sentido. Amén. Sí, así que los dejo con esta reflexión de la palabra, nuestro tema liberalidad, que es sinónimo de generosidad, porque veamos, la viuda dio sus blancas, 2, equivalentes a un cuadrante, que era el salario de un día de jornalero. Fíjense, o sea, ella dio su trabajo completo, ese día era lo único que tenía, y todos dicen que dieron de lo que les sobraba. Por tanto, Dios va a ver lo que tú estás dando. ¿Por qué? Porque sabe que no estás dándole de sobra. Una vez dije yo, bueno, lo mejor para el Señor y todo primero para Él. ¿Sí? Muchas veces cuando queremos dar algo, primero nos preocupamos por lo nuestro, por nuestros gastos, por nuestros biles, como dicen, ¿verdad? Los pagos que hay que hacer antes de sacar, por ejemplo, el diezmo. Y yo creo que eso no es así, porque entonces le estamos dando a Dios lo que sobra, que es lo que dice la palabra de Dios. Aunque demos mucho, como dicen aquí, fueron a ofrendar todos, pero todos dieron de lo que les sobraba. Sin embargo, la viuda dio lo que tenía, lo único que tenía, que era el salario de un día de trabajo. Qué interesante, ¿no? Así que esto es para reflexionar y para ver que verdaderamente Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir y Él nos quiere prosperar. Él nos quiere enriquecer de verdad. Pero ese secreto está
en la liberalidad. Así que ya lo saben, ahora ya sabemos algo más y a ver si lo podemos poner en práctica. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga más y podamos dar más a los demás. ¿Qué les parece? Bueno, esto es todo lo que Dios me ha dado para esta hora con ustedes acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Paz de Cristo.